El mundo entero está hablando de trenes, incluso de trenes bala, trenes fantásticos que van por Asia, por Europa, por todas las partes del mundo. Y pues nosotros tenemos que hablar de trenes y creo que estamos haciéndolo, pero no lo suficiente. Necesitamos mucho más diálogo en ese sentido y mucha más inversión. Recordemos que Puerto Colombia y Barranquilla fueron los pioneros en tren en Colombia. Por esa circunstancia hay que hablar de nuestro tren porque marcó un hito y nos sirve ahora de referencia del por qué Barranquilla y por qué Puerto Colombia hicieron o dieron ese paso fundamental que sirvió pues para la economía regional, pero especialmente para la economía de Colombia. Estamos con Hortensia Sánchez, quien es la presidenta de la Fundación Puerto Colombia, en buena hora, pues trabajando por nuestro querido municipio, del cual decía yo hace muchos años y la gente se me reía, Puerto Colombia va a ser el Miami de Colombia y ya vamos para allá. Yo creo que vamos a hacer mucho mejor porque tenemos esencia, cosas terrígenas que, por ejemplo, no se encuentran en otras partes. Cuénteme, Hortensia, ¿qué recuerda usted de las investigaciones que ha hecho sobre el tren y lo que ha hecho la Fundación? Bueno, muchísimas gracias por llamarme, muchísimas gracias por escucharnos, porque la prensa y los medios son muy importantes para esta labor que estamos haciendo en Puerto Colombia para, bueno, para el fortalecimiento de todo este destino turístico del departamento y del país. El tren, hablando del tren, en estos días hemos mencionado mucho esa palabra, porque bueno, ustedes saben que la Fundación Puerto Colombia precisamente funciona aquí en la antigua estación del ferrocarril, la antigua estación del ferrocarril de Bolívar. O sea, aquí en este espacio donde funciona la fundación, eh, perdona la redundancia, es aquí donde se hacía todo lo que era la documentación de ingreso y de salida del país cuando funcionaba el muelle. Este muelle de Puerto Colombia, que precisamente el primero se inauguró en 1888, fue gracias a los trenes o al ferrocarril, porque acuérdese la historia que nos dice. La historia nos dice que Colombia es uno de los pocos países que tiene su capital política, productiva y todo a 2.500 metros sobre el nivel del mar, porque todas las capitales del mundo están a orillas del mar porque el intercambio siempre se ha hecho a través de la navegación. Y Colombia, gracias a nuestro río Magdalena, ¿verdad? A toda esta gran cuenca y a esta vertiente del Magdalena, logró que los españoles en el momento cuando nos colonizaron, no sé qué palabra utilizar porque es una palabra que causa un poquito de resquemor, pero bueno, cuando llegaron los españoles, se fueron remontando por el Magdalena y encontraron, ustedes saben, toda esta riqueza del oro y de toda la historia del oro y este clima tan hermoso de allá y por eso fundaron a Santa Fe de Bogotá o a se llamaba la Nueva Granada, allá, 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Eso qué hizo? Que esta historia nos acercara al ferrocarril, porque la única forma de comunicarse era el río y el ferrocarril en su momento. Por eso se habla del ferrocarril de Antioquia, toda esta zona cafetera, esa hermosura de ferrocarril que hay allá en todo lo que es, por ejemplo, la zona de Cisneros, de, precisamente Francisco Javier Cisneros, quien fue el que hizo el ferrocarril de aquí, también fue el que hizo el ferrocarril de Antioquia. Este ferrocarril de nosotros que unía a Barranquilla inicialmente desde la estación Montoya hasta Salgar. Ese era el primer ferrocarril en Ese fue el 1870, primer tramo que se hizo, ¿no? el primer tramo que se hizo. ¿Por qué? Porque acuérdate que antes la historia que nos dice que los españoles 400 años antes entraban primero por Santa Marta, atravesaban Ciénaga Grande, entraban por Clarín y Los Caños y 30 años después empezaron a entrar por Cartagena, por eso la fundación de Cartagena es precisamente 30 años después de la de Santa Marta y entraban por el canal del dique.
Por eso también había un ferrocarril entre Cartagena y Calamar. Sí, viste, antes que este. Y después fue este ferrocarril de aquí, después hicieron desde Barranquilla hasta Sabanilla, hasta Salgar. Y el nuestro lo hicieron en 1870, fue la extensión de Sabanilla hasta Puerto Colombia. Y este ferrocarril venía incluido precisamente con el muelle porque la idea era evitarse el fondeo de los buques. Era una doble bajada de la carga y subida otra vez a la embarcación y otra vez subida al ferrocarril. Entonces lo que hicieron fue el gobierno extender el ferrocarril de Sabanilla a Puerto Colombia, y no solo a Puerto Colombia, sino que lo subieron arriba del muelle. Francisco Javier Cisneros era el tipo que más sabía en esos momentos de ferrocarriles, era un ingeniero cubano que lo contrató el gobierno especialmente para eso. Fíjate que él marcó tanto dentro de los ferrocarriles que hay una población en Antioquia que se llama Cisneros, precisamente en honor a él. En homenaje a Y él, fíjate claro. que otra cosa que hemos descubierto también, Francisco Javier Cisneros trató a, a los ingleses. Los ingleses fueron los que hicieron el muelle de Puerto Colombia, contratados por Cisneros. Y Cisneros con los ingleses fue que subió el ferrocarril hasta la punta del muelle. Los buques que llegaban se bajaban e inmediatamente subían el ferrocarril. El ferrocarril llegaba hasta donde llegaba el buque. Eso fue Exactamente. una maravilla. Fue toda una obra de ingeniería. ¿No? Y sobre todo, pues, permitió el comercio internacional a través de Puerto Colombia y Barranquilla con el interior del país, ¿no? Porque ya por el río Magdalena entonces subía toda la mercancía, todo lo que Europa estaba produciendo e innovando. Y por esa circunstancia, tanto Puerto como Barranquilla fuimos los primeros en presentar y en ofrecer muchas cosas que en ese momento eran innovación y que significaron mucho para el progreso de Colombia, ¿no? Esta historia, sin lugar a dudas, es fundamental para lo que estamos viviendo en estos momentos. El mundo entero está hablando y trabajando con trenes y Colombia necesita incorporarse a esa gran maquinaria. Tuvimos la oportunidad de iniciar, pero después, por circunstancias distintas, no fuimos capaces de, de sostener esa iniciativa y liquidamos los trenes cuando, pues, realmente lo que debíamos haber hecho era hacerle una inversión eh, pues multimillonaria, ¿no? Importante. Todo este tema histórico que tiene que ver con el muelle, ¿verdad? Pero yo creo que también es que nosotros entramos dentro de una economía del petróleo. Acuérdate que Colombia era un país de avanzada. Nosotros teníamos ferrocarriles, teníamos en los Santanderes, la gente se comunicaba por todos los Santanderes con esta, ¿cómo era que se llama? Y los trenes que iban por cuerdas, ¿no? Los teleféricos. Los teleféricos, Estábamos recontra avanzados, éramos un país de avanzada, pero con todo lo que es la economía de la gasolina y del petróleo. Acuérdese que nos levantaron todos los ferrocarriles, los trenes, ferrocarriles de Colombia se vino al mínimo. Inclusive el río, la navegación fluvial se vino al mínimo. Nosotros nos volvimos un país carretero y estamos otra vez regresando al sistema de antes porque los costos del combustible cada día son más altos y ya no resistimos. Por eso estamos de regreso otra vez al ferrocarril, porque el ferrocarril es muchísimo menos el consumo de combustible, todo. O sea, de pronto las inversiones tampoco, porque las inversiones estaban hechas. No, no entiendo, es un tema histórico que uno no lo puede cambiar, pero así sucedió. Entonces, sí, bueno, no pero fíjate sabemos. que en Europa teníamos pues el modelo que teníamos aquí en Colombia y ellos hicieron la transformación de lo que era el carbón a unos trenes mucho más modernos y de unas energías diferentes que son las que se requieren ahora. Resulta que, bueno, tienen trenes bala y tienen trenes que están dándole un combustible, una energía
al comercio mundial de manera increíble. China está haciendo, bueno, grandes trenes y grandes inversiones en el mundo gracias a esa posibilidad de las comunicaciones, además del Internet, claro. Bueno, yo creo que vamos para allá. O sea, si tú Tenemos, vas a planeación nacional, ya tenemos los trenes planeados. O sea, y estos días me estaban contando que el presidente estuvo en China y los chinos tienen todo un planteamiento para Colombia ferrocarrilero. Solamente es que las cosas van llegando, me imagino, a su momento, no sé qué tipo de negociaciones serán, pero yo me sueño un ferrocarril que una La Guajira con Tolú, toda la costa. ¿Qué hace? Eso en todas partes del mundo existe. Como tú bien dices, los chinos, los españoles con el AVIO, los chinos con estos trenes balas, o sea, para allá vamos otra vez vamos para el ferrocarril. Y como tú dices, no los ferrocarriles de antes, sino ferrocarriles mucho más modernos, con menos infraestructura porque mira, si tú ves estos trenes en China, yo me subí a un tren en China, el tren bala, y este tren, lo que es por donde rueda el ferrocarril es lo más sencillo y también el mismo tren es un diseño mucho más sencillo, mucho más, o sea, menos, más silencioso. Yo estoy esperando que todo esto suceda y claro, va a suceder, no sé si va a nosotros nos va a suceder, tocar, pero va a suceder. va a De hecho, suceder. ya hay un tren de cercanías planeado para el departamento y ya se habla del tren que une inicialmente las tres ciudades de la costa, pero yo creo que el final va a ser unir todo lo que es el perfil Caribe que une desde La Guajira hasta Tolú. Eso es lo que nos merecemos, que la gente pueda trabajar en Cartagena y en Barranquilla y estar a media, 20 minutos de una ciudad a otra. Eso es lo Correcto. que se logra con un tren bala de esto. Entonces, realmente estoy profundizando bastante con el tema de muelles y de inmigración y todo, pero a mí me gustaría de pronto profundizar más con el tema de los trenes. Pero sí sé que hay avances importantes en el gobierno para volver a instalar trenes para Colombia. Bueno, ¿qué consideras tú que va más avanzado en Colombia en relación con los trenes? Por lo que tú tienes información. No, yo no tengo la información, no la tengo, sé, sé de cerca de reuniones que ha habido con el gobierno con el tema de trenes, precisamente con el gobierno chino y con esta gente Correcto. que está especializada en los trenes, pero la verdad, con toda la sinceridad, no te puedo dar información en ese sentido. ¿En cuáles trenes has tenido la oportunidad de montar? He ¿En cuáles subido en trenes? tren en España, en el AVE he subido en España, he subido en el China, en Italia, he subido, en donde he ido, me he logrado en Francia también. Estuve en Italia, recorrí por toda Italia con tren y en Francia, en París también. ¿Cuáles trenes te impresionaron más? ¿Te gustaron más? El que más me impresionó fue el de China, porque es que el de China era algo, y tú mirabas el aviso y decía que ibas a 425 km/h y tú mirabas por la ventana y parecía que no estuviera tan rápido. Nunca entendí por qué no se veía a toda velocidad la ventana. Yo no sé cuál era el fenómeno. Todavía es la hora y no he entendido Eso tiene una explicación científica y es que alguna especie, no te muestran la velocidad real en las no la ventanas muestra. porque te Exacto. podía dar vértigo, Te podía podía darte dar vértigo. podía darte un colapso. A Así una es, porque persona de la tercera edad le muestran esa velocidad y dice, bueno, no, esto va para el abismo. Entonces no porque ellos tú hacen, sí, hacen una además, especie de composición tecnológica y fotográfica de video, de tal manera que tú lo ves prácticamente lento, pero eso va a una velocidad impresionante. Y hay trenes que ya están eso compitiendo te casi lo con los prometo, aviones. te lo juro que eso fue lo que más me impresionó. ¿Y sabes qué me impresionó? El diseño de los vagones en China, porque esto es como una gran burbuja, que te dijeras lo que te puedo decir, algo como muy simple. No tienen sino son como unos globos, como unas burbujas o yo no sé qué, muy simples en color blanco y la línea por donde se mueve prácticamente como un hilo grueso en la vía. O sea, no tiene, acuérdate que los trenes nosotros tenían ese par de los durmientes y nada, esto no tiene nada, esto es como una línea, como una herida en la tierra y de pronto viene esto como un gusano blanco, pan, y llega ahí a un sencillísimo terminal.
te subes y Sí. eso, y tú ves en la Impresionante. pantalla esa 400, 100, 200, 300, y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no vea 400 kilómetros? Esto es como un avión. O sea, Sí, todavía yo no he entendido, pero es la verdad el que más me impresionó. Bueno, el de España también es veloz, pero es que el de Chile a mí me dejó por lo sencillo y por lo rápido. sí. Sí. No, en ese caso, con los trenes, que son unos trenes que van en levitación, ¿no? Mm. No van tocando los rieles, sino No que van tocando el riel, eso van por encima del riel yo gracias a creo la que es nueva eso. tecnología. Eso nos hace Yo creo acordar, que Hortensia, a los magos, cuando íbamos a ver a los magos y el mago a su compañera, a su bella compañera, la suspendía en el aire y uno decía, bueno, ¿cómo es así es. posible eso? El mago Houdini y bueno, y tantos otros magos, ¿no? Que nos deleitaron Exacto. en el mundo. Pues eso es lo que están haciendo los chinos ahora. Ese tren va en levitación, no toca En los rieles. levitación. Y están Una compitiendo cosa ya con la velocidad de los aviones. Increíble que impresionante. sobre la Tierra estemos yendo más rápido que sobre el aire. Sí, Es o igual impresionante. o superior. No, no me imagino lo que será un totazo con un tren de eso y va uno a la luna, no queda nada. Mira, ahora que me preguntaste en qué tren me ha subido, hablando de romanticismo, en Buenos Aires, Nueva York es una maravilla el subway. Andas Sí, por todo Nueva York, en Londres, en Buenos Aires, nunca se acabó, en Buenos Aires todavía tienen, yo no sé todavía, porque hace como 10 años no voy a Buenos Aires, pero todavía estaban los trenes, los vagones de la época con todas las cosas en bronce, eran una cosa divina. Los de Buenos Aires, que son antiquísimos, de la época de antes, claro, pero no dejan de tener su belleza también. exactamente. México también tiene subte. Sí, nosotros estamos atrasados. Fíjate que Medellín, Bueno, los vagones de Medellín llegaron por el puerto de Barranquilla. Yo los recibí cuando trabajaba en el puerto. Yo recibí, nosotros recibimos en el puerto ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo es que le llaman en Medellín al ese es el metro, el metro de Medellín? el metro de Medellín. Lo recibimos en el puerto de Barranquilla. Los vagones, todo. Mm. Bueno, y ese Bueno. metro de Medellín, bueno, que lo financiamos todos los colombianos, ¿no? Pero, Pero es que los antioqueños saben lo que tienen la mejor ciudad del país, la única que tiene todo. La ciudad que tiene completa en Colombia es Medellín. Tiene exactamente. tren, fíjate que legislaron para que la Transporte gente. por cable para los barrios que están en las ¿Qué te partes altas de parece? las ¿Qué te comunas. parece ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Los uniculares, o yo no sé cómo se llaman. Exactamente. Sí. Exacto, viste, ellos van adelante, Tienen tienen todos los tranvía, problemas del mundo, pero tienen tienen tranvía una. también. Así es. Bueno, Entonces yo por eso le estoy peleando a Puerto, porque Puerto tenemos una situación geográfica mejor que cualquiera, que Antioquia, que todo, que privilegiada. nos dormimos mucho. Tenemos que despertarnos. Correcto, correcto. Yo iba a Puerto hace años y le decía a los porteños y a todos mis amigos, este va a ser el Miami. Total. Y todo el mundo se reía y dice, pero mira, sí No, que aquí no no hay digas nada, el aquí no hay Miami. nada. Pero Nuestros abuelos decían que Atlántico y Barranquilla iban a ser la gran ciudad del Gran Caribe. claro, ¿Verdad? ¿Por qué? claro, Porque es que nosotros somos como un buque. Si tú miras desde un satélite, miras el continente, te vas a dar cuenta que Colombia está a la proa de Latinoamérica. En la proa de Latinoamérica y en todo el vértice de la proa está Puerto Colombia. O sea, geográficamente tenemos un punto mágico. Solamente que no lo miramos desde arriba, sino que lo metemos enredados aquí abajo, ¿verdad? sí, Entonces hay que trabajar. así Yo estoy es, así segura es, que las nuevas generaciones se van a despertar. correcto. ¿Qué otras cosas te llamaron la atención de los trenes que montaste? Bueno, hay unos románticos, por ejemplo, en Italia es divino, tú te vas, en el Perú, por ejemplo, también me fui en el tren hasta Machu Picchu. Son trenes de antes todos los trenes tienen su gracia, porque es que tú te vas como en una sala, no es un bus, es un tren, porque tú puedes caminar y puedes ir al cafecito, puedes dormir, o sea, los trenes tienen su romanticismo. Entonces, no, todos tienen su algo bonito. Yo me acuerdo Aquí en Colombia,
No, Ajá. aquí en Colombia nunca me he subido en un tren porque nunca me ha tocado. Yo, Nunca yo te tocó. cuando yo estaba niña, estaba el tren este que se llamaba el Expreso del Sol, pero yo nunca me subí. Bueno, en cambio, fíjate tú, yo tuve ese privilegio de montar en ese Expreso del Sol, ¿no? Y recuerdo, una de las cosas que más recuerdo es unas gallinas doradas hermosísimas que vendían los habitantes de los pueblos. Por ejemplo, recuerdo un pueblo que se llama Grecia. Y ahí salían los habitantes, la señora, con esas gallinas doradas, hermosas, es que provocaban era lanzarse una en picada, comérselas de una vez, con unos huevos que traían ellas dentro allá, y una serie de productos y de cosas que solo se conseguían en la región. Era muy hermoso, muy bonito ese viaje. Yo me preguntaba de niño que si yo había oído hablar de Grecia, pero Grecia pues allá en Europa, ¿no? Y resulta que había una Grecia aquí, entonces yo no entendía cómo era la historia que aquí había una Grecia, pero así es, un pueblo que se llama Grecia en plena Colombia y Se en llama toda la vía Grecia, sí, del tren. Y es verdad. ese viaje Yo me acuerdo. era muy hermoso y llegar al restaurante a comer allí, lo que preparaban, que era diferente. Bueno, esos viajes eran yo sí tuve la oportunidad de disfrutarlo siendo niño, ¿no? Pero bueno, esperemos volverlo a disfrutar ya en unas dimensiones mucho más modernas, mi estimada Hortensia. Así es. No, ya no, ya pronto lo veremos otra vez el tren por aquí en Colombia. Seguramente que sí, Dios quiera, hay que todos hacer fuerza. Bueno, vamos a seguir apoyando a la Fundación Puerto Colombia para que nos ayude en esto y en muchas otras cosas que tienen que ver con el turismo. Ya está viéndose un turismo, pero intenso en Puerto Colombia con el restaurante 1888, que tiene Así es, el nombre del año en que fue fundado Puerto, ¿no? Entonces, así es. ya está produciéndose mucho Ahí ingreso. vamos poquito a poco vamos, pero bueno, ya siempre un pasito adelante, nunca para Eh, atrás. Necesitamos es más parqueaderos, me parece a mí. Es que yo creo que no es el tema de parqueadero, yo creo que lo que necesitamos es un sistema de movilidad, que los Ajá, carros se queden afuera y que haya movilidad y que moverse por el pueblo sea el plan. ajá, Eso lo podemos hacer sin problema, eso, no, eso está inventado también. O sea, las ciudades, las poblaciones como puerto turística que parecen un bolsillo, que tienen una entrada y una salida, lo que tienen que tener es un sistema de movilidad y dejar los carros afuera y que la gente, y que moverse sea un placer. muy bien. Ya volveremos a hablar, Hortensia, sobre trenes y sobre Puerto Colombia también y sobre la fundación, todo lo que está Bueno, haciendo y lo que puede hacer bueno, todavía. muchísimas gracias. Así que bueno, Muchísimas gracias por escucharme y por ok, llamarme. ok, Hortensia. Si es Bueno, necesario, después complementamos nuestra charla. Pero bueno, ha sido un placer y ha sido muy estimulante esta conversación con Hortensia Sánchez, quien es la presidenta de la Fundación de Puerto Colombia. Así que nos volveremos a ver, mi estimada Hortensia. bueno, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Ok. Mucha suerte. Gracias.